Hoy os quiero hablar de una cosita que seguro que estando embarazadas os va a preocupar muchísimo si os ocurre y que a toda embarazada en un momento dado del embarazo puede pasar. Y para saber cómo actuar en todo momento, os quiero contar hoy lo que vengo a contaros y hablaros que es sobre el tema del sangrado, un sangrado en el embarazo. A qué puede ser debido, cómo son los distintos sangrados o a qué puede ser debido los distintos sangrados a lo largo del embarazo, porque no es lo mismo sangrar al principio del embarazo, en medio como al final del embarazo, y cuándo tenemos que acudir a urgencia y cuándo no, ¿vale? Esto es lo que quiero contaros hoy. Entonces, empezar primero por los sangrados que se producen al principio del embarazo. Hay un sangrado cuando nos enteramos que estamos embarazadas, recién enteradas o incluso unos días previos a que se cumpla la fecha en la que nos tenía que bajar la regla, que podemos sufrir un pequeño manchado. Estamos hablando de un pequeño manchado, nunca un sangrado igual o mayor a una regla. Este pequeño sangrado se puede deber a la implantación del embrión del óvulo fecundado, no embrión, del óvulo fecundado en el útero. Esa implantación conlleva un pequeño manchado que a veces sale de forma exterior. Y no nos debe de asustar en absoluto. Este sangrado es del primer trimestre, que se llama, y ya os digo, normalmente se produce en torno a la fecha que nos podría bajar la regla o nos hemos enterado de que estamos embarazadas y sangramos un poquito a los pocos días de enterarnos que estamos embarazadas. Si el sangrado es como una regla o más, debemos de acudir a urgencia. Si el sangrado no es como una regla o más, sino, como os digo, un pequeño manchado, no tendríamos por qué acudir a urgencia. Simplemente nos quedamos en casa, nos seguimos observando y si al paso de los días no volvemos a sangrar más, pues no le damos ningún tipo de importancia. Si en algún momento empezamos a sangrar como una regla o más o tenemos un dolor abdominal importante, es motivo para acudir a urgencia. Luego pasamos al segundo trimestre. En este segundo trimestre, los sangrados pueden ser debidos principalmente a dos cosas. Bien, porque tenemos una placenta previa, que es una placenta que se inserta abajo, una inserción de la placenta baja, y este tipo de placenta produce un sangrado, o puede producir sangrado de forma habitual. Es un sangrado que no va acompañado de dolor y puede ser incluso como una regla o más que una regla, y sangre roja. Entonces sería importante que acudiéramos a urgencias. También deciros que si tenemos la placenta de inserción baja, esto nos lo van a decir en la ecografía de las 12 semanas, con lo cual tú ya vas a saber que tu placenta está insertada de esa forma y te van a advertir que en algún momento puedes sangrar. Y si sangras, que debes de acudir a urgencia. El sangrado normalmente de la placenta de inserción baja puede ser de forma espontánea, sin haber hecho nada, o puede ir acompañado cuando hayas hecho un esfuerzo. Por eso muchas veces cuando tenemos este tipo de placenta se dice que hagamos un poquito de reposo, que no hagamos esfuerzo, que no hagamos ejercicio, ¿vale? Sería una contraindicación para hacer ejercicio físico. Luego también durante este trimestre y durante el tercer trimestre podemos sangrar un poquito, pero ya estoy hablando de un manchado, no va a ser nunca igual que una regla o más, cuando después de mantener relaciones sexuales. Puede haber en esas relaciones sexuales el cuello del útero está muy inervado, muy vascularizado por el embarazo y por mantener relaciones sexuales alguna de estas venitas se puede romper y de ahí que venga ese sangrado. Pero ya os digo, normalmente es un manchado, no es sangrado como regla o más, que coincide con haber mantenido relaciones sexuales ese día o los días previos. Si es así, aunque fuera así de pequeño manchado y que coincida con el tema de la regla, tenemos que acudir a urgencia y descartar que no haya ningún otro motivo. Vais con tranquilidad en el sentido de que sepáis que seguramente no será nada y que será debido a esto, pero siempre hay que acudir a urgencia y que nos descarten que no haya alguna otra cosa que esté mal en nuestro embarazo. Y luego viene el tercer trimestre. Aquí de nuevo podemos tener lo mismo. Ocurre que si tenemos la placenta previa puede sangrar también con más facilidad porque aquí ya en el tercer trimestre no pueden dar contracciones,
que aunque sean todavía irregulares, pueden provocarnos, si tenemos la placenta previa, un sangrado y debemos de acudir a urgencia. Y si no tenemos la placenta previa y tenemos un pequeño sangrado y sobre todo coincide con que estamos con contracciones en estos días previos a ponernos de parto, que ya estamos de 37, 38, 39, 40 semanas, 41, estamos con contracciones irregulares, que es muy común que aparezcan al final del embarazo, que por la tarde-noche nos aparezcan contracciones que ya son molestas, no dolorosas, pero sí molestas o incluso ya llegando a ser un poquito dolorosas. Podemos manchar un poquito. Este manchado viene porque el cuello del útero nuevamente, que está muy inervado y muy vascularizado, como os he dicho antes, con las contracciones empieza a modificarse, empieza a borrarse, empieza a abrirse. Y en ese modificarse el cuello, algunos vasitos se rompen y de ahí ese pequeño sangrado o manchado. Pero ¿qué ocurre? Que nuevamente tenemos que volver a acudir a urgencias y que nos descarten cualquier otro motivo que sea más importante. Lo más seguro es que nosotros nos vamos a ir para urgencia con la tranquilidad de que ya estamos con contracciones y que a veces que tenemos ese pequeño manchado y que seguramente el motivo sea este y es un motivo que no tiene importancia, sino todo lo contrario, porque tenemos que pensar que el cuello del útero, esas contracciones que ya estamos teniendo, están haciendo efecto en él, cosa que es muy positiva porque cuando se inicie el trabajo de parto vamos a partir de mejores condiciones, con un cuello del útero ya modificado, borrado, abierto. Pero, como os he dicho, tenemos que acudir, tenemos que tener esa precaución de acudir a urgencias, que nos exploren o que nos vean ecográficamente, que nos pongan el registro de monitores y veamos que todo está ok, que ese sangrado es debido a esas contracciones que ya nos están dando. Y ya pues seguramente pues, nos dan el alta y nos vamos para casa, porque eso no significa que aún estemos de parto. De parto no estaremos hasta que no tengamos contracciones regulares y dolorosas cada 2 o 3 minutos. Es lo que nos va a marcar si estamos de parto o no. Entonces, si eso no ocurre, aún no estamos de parto, por lo cual nos darán el alta y nos iremos a casa. Seguiremos manchando, pero ya sabemos que por ese motivo y no debemos de asustarnos. Y esto, prácticamente en todo esto es donde se resumen todos los motivos por los cuales podemos sangrar en un embarazo. Quiero que os suscribáis, por favor, que me ayudáis mucho si os suscribís, que así puedo seguir haciendo vídeos como este, seguir informando. Además, intento subir muy a menudo vídeos, si no subo vídeos de esto así un poquito más largo, short, donde os doy mucha información, muchos tips para que viváis vuestro embarazo, vuestro parto y puerperio y la lactancia sin miedos, sabiendo qué hacer en todo momento, cómo actuar y viváis, digamos, un embarazo y un parto muchísimo más feliz para vosotras, ¿vale? Así que nada, que me sigáis por aquí, tanto por Instagram como por YouTube, que estoy aquí para informaros y para ayudaros. Así que nada, un besito. ¡Adiós!